Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo eso? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro, córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año. Y mientras tanto yo cavaré alrededor, le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy puede parecer un poco extraño. Empieza con unos que se acercan a Jesús y van en plan cotilla, o sea, explicar noticias. ¿Sabéis lo que ha pasado? En aquellos tiempos no había radio, ni televisión, ni diarios. Todo iba boca a oreja. A Jesús le cuentan aquello de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Bueno, ¿de qué va eso? Pues eso, tal como lo explican, debía ser en la época de Pascua, porque en la época de Pascua en el templo se permitía que los laicos, los que no eran sacerdotes, pudiesen estar en la parte donde se hacían los sacrificios. Y el caso es que habían unos galileos que debían haber organizado algo. No se nos explica el qué, pero como algo de cara a una revuelta o algo parecido. Y el caso es que entran las tropas de Pilatos, entran en el templo y empiezan a matar a estos galileos allí donde se hacían los sacrificios. Por eso se mezcla la sangre de los galileos con la de los sacrificios. Y estaban horrorizados los judíos de todo esto. Y entonces viene el problema. Jesús les dice: ¿pensáis que esos galileos serán más pecadores que los demás galileos por haber padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Aquí va contra una mentalidad muy propia de aquella época y a veces también de la nuestra, pero solo a veces. Si pasa una desgracia, se la merecen. Si esos galileos los han matado allí es porque algo habían hecho. Así que eran culpables. Nosotros, con que no somos culpables, no nos puede pasar nada. Ay, eso es un error. Y entonces Jesús les hace ver que no funcionan las cosas así. Y pensáis, o aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Poco sabemos de esta torre de Siloé, solo que cerca de la piscina de Siloé hay las murallas y se supone que una de las torres se desplomó, mató a 18. ¿Eran más culpables que vosotros? No. Y entonces aquí viene la enseñanza que quiere hacer Jesús. Mirad, todos pereceremos. No en el sentido de que todos nos moriremos, pues claro, un día nos moriremos, pero si lo hacemos desde la fe para resucitar, si
es nuestra muerte corporal para vivir con Cristo y resucitar al final de los tiempos también con nuestro cuerpo. Pero aquí no se refiere a eso. Aquí se está refiriendo al hecho de que el pueblo es culpable. Cada uno de nosotros somos culpables. Va contra esa mentalidad de que todos somos buenos, de que todo el mundo, se salva porque somos buenos. Si no os convertís, pereceréis igual. El problema está en la conversión. Y es la conversión a Cristo, el único Señor, el único Salvador. Y estamos precisamente en este tiempo de Cuaresma, de conversión, donde se nos recuerda esto. Eso de creernos todos buenos es el principio del mal. Porque cuando nos creemos buenos somos incapaces de convertirnos. Era lo que le pasa a tanta y tanta gente de aquella época y de la nuestra. En el momento en que nos autojustificamos con nuestra bondad, hacemos imposible la acción de Dios en nosotros y la salvación de Dios. Y justo después de esto, entonces, Jesús les da esa parábola curiosa que entonces nos ilumina todavía más. Uno tenía una higuera plantada en su viña, fue a buscar fruto en ella y no la encontró. Ya ves, dice al viñador, llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro, córtala. ¿De qué sirve? ¿Para qué ha de perjudicar el terreno? Pero el viñador responde, Señor, déjala todavía este año, mientras tanto yo cavaré alrededor, echaré estiércol a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Esta higuera nos representa a cada uno de nosotros. Si el Señor quiere la conversión es para que demos fruto. ¿Y qué tipo de fruto? Pues el fruto de las buenas obras, de las obras de misericordia, el fruto del bien, el fruto que da la gracia. Y es como si el Señor nos dijese, y aquí cada uno tendría que verse a sí mismo, oye, ¿damos esos frutos o no? Porque si no damos los frutos que Dios quiere, estorbamos. Estamos ocupando el espacio que Dios quiere para otros. Porque lo único que Dios quiere es que demos frutos para nuestra salvación y el bien de los demás. Para eso estamos en la tierra, para hacer el bien a los ojos de Dios, para convertirnos a Él, para siguiéndolo, demos frutos. Fruto de bien, fruto de vida eterna. Eso el Evangelio lo repetirá 1000 veces. Si no, ¿para qué servimos? Para ser talados como esa higuera que no da frutos. Pero es cierto también que las higueras a veces no dan fruto. Esto me acuerdo de una higuera que veía de pequeño. Durante años no dio ningún fruto. Y de repente volvió a echar frutos. Y daba muchos. A lo mejor somos nosotros de estos, que nos hemos parado y necesitamos reavivar nuestra fe, reavivar nuestras conductas, reavivar nuestra esperanza y volver a dar esos frutos que Dios quiere. Son esos frutos que son para el bien del mundo, para el bien de cada uno de nosotros, para llegar y ayudar a los demás a llegar a la vida eterna. Pero también hoy decíamos, estamos justo después de la fiesta de San José y la Iglesia celebra hoy el día del seminario. Hoy rezamos por las vocaciones sacerdotales también, aunque ya lo hicimos ayer, pero hoy continúa. Unas vocaciones que sabéis muy bien que las vocaciones solo fructifican donde hay fe y donde no hay fe no hay vocaciones. Cuando hay tan pocas vocaciones, hemos de dudar de esa fe de muchos que dicen tenerla, porque los frutos de la fe son las vocaciones. Eso es una evidencia, aunque a algunos les cuesta mucho de entender y se dan todas las excusas que uno quiera. Por eso nos falta fe y mucha, porque hay pocas vocaciones, porque no actuamos todo de cara a Dios ni mucho menos. Porque nuestras familias a lo mejor no son tan cristianas como algunos se creen, sino habrían muchas y santas vocaciones.
Es verdad que las hemos de implorar a Dios para que Dios se ilumine, pero también es verdad que cada uno de nosotros ha de trabajar para que estas vocaciones se puedan ofrecer a Dios. Y eso es buscar la fe en los jóvenes, educarlos de tal forma que pongan en primer lugar a Dios. Y cuando eso es así, Dios actúa como y cuando quiere. Y entonces sí que crecen las vocaciones necesarias para un futuro. Como ya decíamos hace años aquí mismo, en este mismo púlpito, si no hay vocaciones irán cerrando las iglesias, como es lógico. Este año ya cerrarán 4 parroquias, si no calculo mal las cosas, y cada año irán cerrando. Ya hay este plan que no se sabe todavía cómo acabará, en el cual esta parroquia pues estaba en el límite de quedarse como un centro de culto, una misa el domingo, y basta. Ya veremos lo que pasa. Todo está paralizado, esperando a ver qué decide al final el obispo. Pero en el fondo todo eso es fruto de esa falta de vocaciones. No hay vocaciones, no hay sacerdotes, o los hay muy pocos. De hecho, ayer se ordenaban 3 diáconos, que se supone que en poco más de medio año pues llegarán a ser sacerdotes. 3 para una diócesis de Barcelona no es nada. Con eso cada año podemos perder 20, 25, 30, lo cual hace que eso no sea ninguna renovación. ¿Cómo se soluciona? Con la fe y fe vivida. La fe trae vocaciones, pero eso exige vivir realmente en Cristo. A que hayan familias que sean de verdad cristianas, que la conversión sea para todos, desde niños a adultos, y que nos tomemos en serio a Cristo nuestro Señor. Como sabéis, también la colecta de hoy va especialmente dedicada al Seminario de Barcelona.